Hola, soy Juan Leandro Ramírez, médico pediatra, cardiólogo pediatra. La presente es una iniciativa para fomentar el conocimiento en cardiología pediátrica. Fiebre reumática. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de fiebre reumática, la cardiopatía adquirida. Algo de historia, como siempre. Hipócrates, 460 años antes de Cristo, veía una artritis migratoria en la isla de Kos de Grecia y la describió. Posteriormente, en la Edad Media, Paracelsus lo describía como una corea que es un baile entre 1493 y 1541, como unos movimientos histéricos, asimilándose a los fanáticos religiosos. Posteriormente, hacia el siglo XVII, se le denominó reumatismo por el doctor en Francia en 1538 y por Thomas Ian Ham en Inglaterra en 1686, describiendo el baile de San Vito de la Corea de Sydenham, que es característica también. Posteriormente, hacia 1761, el doctor Morgagni en Italia describió las lesiones valvulares y Richard Wright en 1838 lo asoció la corea con las enfermedades del pericardio en Londres. Luego vino la asociación con amigdalitis cerca de 1874 en el colegio del hospital del Colegio del Rey. Y la amigdalitis fue descrita como precursor de la enfermedad de la fiebre reumática y de la afección valvular. Ya hacia la era de 1928 se empezaron a describir la hipersensibilidad mediada por estreptococo del grupo A y la susceptibilidad de algunas personas para desarrollar la enfermedad. Esto es parte de la epidemiología, describiendo que es una enfermedad que tiene gran impacto en la población pobre, por eso tiene esta distribución. El África subsahariana, Asia y por supuesto América del Sur. Y eso tiene una característica de connotación y es que hay pobre ingreso a los sistemas de salud, hay hacinamiento y hay bajas condiciones socioeconómicas, lo que predispone a una infección recurrente fácil. Esto es algo de la epidemiología. Sabemos que el estreptococo del grupo A tiene una carga importante con 15.6 millones de enfermedades cardíacas, 1.9 millones de fiebre reumática sin carditis y 470.000 casos de fiebre reumática cada año, con 230.000 muertes por fiebre reumática cada año, de manera que tiene un impacto epidemiológico importante anual, pero como es de países en vía de desarrollo, pues no se ha logrado controlar. Y adicionalmente, como es de países de vía de desarrollo, las empresas farmacéuticas no han centrado sus esfuerzos en este tipo de población y en las personas que desarrollan fiebre reumática. Como lo mencioné, la fiebre reumática tiene una vinculación directa con la pobreza y hay tasas de 150 a 380 por 100.000 niños de 4 a 19 años, sobre todo en países en vía de desarrollo, y por eso mismo se considera que hay un subregistro, de manera que la fiebre reumática es endémica de esos países. Hay casos leves o subclínicos donde la relación hombre-mujer se trata de ir más hacia la mujer, pero en términos generales es igual, y hay mayor tasa de cardiopatía reumática en la mujer por el rol de cuidado de los niños que ejercen ellas en los países en vía de desarrollo. Estos son los factores de riesgo. Hay una población descrita, los escolares y adolescentes están más predispuestos, entre los 5 y los 14 años. Puede ser recurrente, quiere decir que puede haber infecciones y reinfecciones y por eso cabe la profilaxis antibiótica en estos casos y la profilaxis para fiebre reumática.
La cardiopatía reumática se presenta o tiene su mayor florecimiento hacia la tercera cuarta década de la vida. Y la carditis por cardiopatía reumática está aumentada en la mujer porque tienen mayor riesgo y se ha mencionado susceptibilidad hacia las mujeres. Además, la exposición al estreptococo del grupo A por el rol de la crianza les proporciona un factor de riesgo adicional. El estreptococo piógenes, pues ya se han descubierto 124 tipos hasta el momento y hay una proteína que tiene importancia capital en esta enfermedad y es la proteína M, monómera de adherencia, que le proporciona además una resistencia y una virulencia al estreptococo del grupo A particular. De manera que la fisiopatología tiene esta premisa. No todo el mundo es susceptible y no todas las cepas son capaces de causar fiebres reumáticas. De las 124 cepas, hay cepas que son mayor virulencia y hay susceptibilidad del huésped. De manera que tenemos variaciones en la proteína M y hay una predisposición inmune en el HLA2 que puede hacer que un individuo sea susceptible. Y ha aumentado con factores ambientales como el hacinamiento o la pobreza, pues le proporcionan mayor riesgo de desarrollar fiebre reumática y de carditis. El piógenes tiene una relación causal ya establecida, de manera que ya se han descubierto epidemias y endemias, o sea que hay lugares en los que se desarrollan epidemias y hay lugares en los que el estreptococo del grupo A o el estreptococo piógenes es endémico con un riesgo acumulado del 3%. La infección que precede a la fiebre reumática es por una infección por estreptococo piógenes que se da en las amígdalas en su mayoría. De manera que el tratamiento adecuado del estreptococo del grupo A previene la fiebre reumática, pero como los pacientes no tienen adecuado ingreso al sistema de salud o como hay una alta automedicación, pues no se desarrolla el tratamiento adecuado y no se previene la fiebre reumática. De manera que está comprobada la efectividad de profilaxis en estos pacientes y está indicado el seguimiento estricto de estos pacientes que ya han desarrollado fiebre reumática, carditis y alteración valvular. Hay varias teorías acerca de la fiebre reumática, el estreptococo piógenes. ¿Y cuáles son? Pues el mimetismo molecular y el doble golpe. ¿Qué quieren decir con mimetismo molecular? Los anticuerpos contra esta proteína N-acetil-beta-glucosamina y la laminina de la membrana endotelial se parecen al estreptococo piógenes. Y esto hace que las defensas del huésped ataquen a estas proteínas y a estas membranas celulares del propio cuerpo. De manera que los linfocitos T hacen una reacción cruzada entre la proteína M y la miocina cardíaca, lo que hace que los linfocitos T ataquen la miocina cardíaca que está distribuida en su mayor propiedad en las válvulas. Y esto hace que el aparato valvular esté afectado. Eso con referente al mimetismo molecular. ¿Y a qué se refiere la teoría del doble golpe? Es que el estreptococo del grupo A es reumatogénico, o sea que causa enfermedades reumatológicas. Y además hay una tendencia a la formación de nódulos granulomatosos, que son descritos como Ascoff. De manera que en este ocurre un doble golpe, que es la afección por estreptococo del grupo A, más la tendencia inmune del organismo susceptible a desarrollar gránulos y nódulos. En cuanto a la patología, es una inflamación del tejido conectivo del corazón. También están vinculadas las articulaciones y los tejidos subcutáneos. ¿A qué llamamos carditis? A la afectación valvular, sobre todo en el corazón. Hay una carditis exudativa y una carditis proliferativa. Cuando hablamos de una carditis exudativa se refiere a un periodo subclínico
que es subagudo, perdón, de 2 a 3 semanas, que causa pues un edema intersticial, la infiltración celular, una fragmentación del tejido colágeno y depósito fibrinoide, dañando un primer momento las válvulas, y uno del tipo proliferativo, que ya es de tipo crónico, no es subagudo sino crónico de meses a años, en las cuales se procede a originar el nódulo de Askov con depósitos de fibrina o de células multinucleadas que se denominan en ojo de búho. En ese caso ya hay un daño crónico por depósito de fibrina y de células inflamatorias multinucleadas, lo que origina un daño valvular que ya va a ser del tipo irreversible. Este es el daño, esto es una válvula mitral. La válvula mitral en ecocardiografía y en las piezas anatómicas que uno describe se ve así. Esta es una válvula mitral y uno sabe que es una válvula mitral porque tiene una sonrisa. La válvula mitral se evalúa esta parte de arriba descrita como anterior y esta es posterior, de manera que esta es una afección de la válvula mitral. Esta afección de la válvula mitral origina un daño tanto en el velo anterior como en el velo posterior en todas sus zonas. Se denomina de zona 1 a la zona 3, anterior y posterior. Y en este caso vemos una infiltración nodular de la válvula mitral que se denomina carditis reumática. Y aquí podemos ver una afección del aparato subvalvular. El aparato subvalvular también está afectado. En el caso de la fiebre reumática, podemos ver que el aparato subvalvular está afectado con unos nódulos que originan una válvula engrosada con carditis reumática que va a originar estenosis e insuficiencia. La válvula mitral es la que más está afectada. Y aquí podemos ver cómo esta afectación origina en una válvula que es trivalva. En este caso son una válvula aórtica. La válvula aórtica está engrosada con los velos engrosados que seguramente va a originar una estenosis, y como tiene un tejido fibrinoide que no es elástico, seguramente causa una doble lesión, estenosis e insuficiencia, porque reduce el orificio de salida, pero como no se cierra bien, entonces también origina una insuficiencia valvular, doble lesión valvular. Bueno, esta diapositiva es como clásicamente se entendía la fiebre reumática, en la cual es una enfermedad inflamatoria que envuelve las articulaciones, la piel, el sistema nervioso central y el corazón. Todo después de una faringitis por estreptococo del grupo A que no ha sido adecuadamente tratado o que no recibió tratamiento. Y eran los criterios de Jones, en las cuales había la J era de articulaciones, una poliartritis, el corazón, que es en forma de O, los nódulos, porque en esta enfermedad hay tendencia a la formación de nódulos, el eritema marginatum, que es la afectación en piel y se ve de esa manera, la piel tiene bordes resaltados con eritema de centro blanquecino, y la corea de Sydenham o baile de San Vito, o sea, la afectación del sistema nervioso central. Entonces acá están todas las afecciones de la fiebre reumática: afección articular, afección cardíaca, que es la que nos trae el día de hoy, afección por nódulos, la afección en piel y el sistema nervioso central. Todo embriológicamente procede del mismo saco embrionario y hace que la afectación sea en lo que se ve en las articulaciones corazón, piel y sistema nervioso central. Entonces el origen embriológico de cada una de estas partes hace que coincidan y que el factor de afección por estreptococo del grupo A y por las lesiones que hay en el doble golpe antigénico sean causadas en este tipo de sistemas. Entonces, ¿cómo se manifiestan? Con artralgia, con intervalos PRs prolongados, con fiebre
y con elevación de reactantes de fase aguda que también están manifiestos. Entonces, ¿cuáles son los signos mayores de fiebre reumática? Pues entonces la afectación articular, la afectación cardíaca, los nódulos, el eritema marginatum y la coría de Sydenham. En los criterios de Jones, clásicamente para el diagnóstico se consideraban que estuvieran dos de los principales, o sea, dos mayores, o uno mayor y dos menores con una evidencia de infección reciente por estreptococo del grupo A. Aquí está la afectación amigdalar, que es como nace todo, o sea, por una faringitis. Estos son los nódulos subcutáneos que podemos ver en los pacientes afectados con fiebre reumática. Nódulos subcutáneos. La articulación con nódulos subcutáneos afectando la articulación. Este es el eritema marginado que, como los mencioné, es un eritema de bordes eritematosos de interior blanquecino que se ve de estas características de la fiebre reumática. Bueno, ahora vamos a ver el diagnóstico, paso a paso y sobre todo centrado en lo cardiovascular. Estos son los estudios sugeridos. Reactantes de fase aguda, hemograma, BCG, PCR, se les debe realizar a todos. Electrocardiograma porque sabemos que tiene un intervalo PR prolongado. Ecocardiograma para evaluar dos cosas principalmente, la afección subaguda a las 2 semanas y la afección crónica después de los 2 meses. Y si tiene afección, posteriormente se hará un control. La radiografía de tórax, sobre todo si hay carditis, para evidenciar si hay índice cardiotorácico aumentado, cómo está el flujo pulmonar. El cultivo faríngeo para estreptococo del grupo A, idealmente debería ser previo al tratamiento antibiótico. Los aelos, que tienen mayor sensibilidad que la muestra que no es con un cultivo. Los hemocultivos si hay presencia de fiebre o signos de respuesta inflamatoria sistémica que se mantienen. ¿Cómo evidenciamos la infección por estreptococo del grupo A? Hay varios tipos, pero algunos de estos tienen un elevado costo y no están disponibles en nuestro medio de manera extendida. El hisopado, que puede diagnosticar menos del 10%, sobre todo en Nueva Zelanda se demostró esto. En Australia dicen que incluso es menor, 5%, de manera que tiene poca utilidad en el evento agudo de fiebre reumática. Y los aelos, que están positivos hasta en el 80% de los pacientes no tratados, aumenta en el periodo subagudo de 1 a 2 semanas y tiene un pico hacia la tercera a sexta semana, y posteriormente en la fase crónica van a descenderse de 6 a 8 semanas hasta llegar a los valores normales de 6 a 12 meses, en el caso en el que no haya reinfección, porque sabemos que estos pacientes tienen tendencia a hacer recurrencias de la enfermedad. La anti-DNasa B, que aumenta la sensibilidad con un pico de los 6 a los 8 semanas, manteniéndose en un pico de ascenso. Luego va a disminuir hacia los 3 meses y permanece elevado por más tiempos, sobre todo que los aelos. De manera que aquí tenemos cómo se va a diagnosticar sabiendo que hay anti-DNasa y anti-deoxirribonucleasa B y antiestreptolicinas O y los valores normales. Cuando vemos el antiestreptolicina O, que es la primera columna que tenemos, la tenemos por rangos etarios. Un valor por encima de 170 se considera como anormal en términos generales para todas las edades. Pero hay valores normales por grupos etarios en preescolares, en escolares y en adolescentes. Y la anti-DNasa, que también tiene valores que están por encima de 350 en su mayoría, se consideran como anormales. De manera que si los títulos son mayores al límite superior,
no se deben repetir, y si los títulos son menores al límite inferior, se deben repetir de 10 a 14 días para ver si hay una curva en aumento. Esto es para captar la evidencia de infección por estreptococo del grupo A. Ya llegamos a la fiebre reumática. Fiebre reumática se divide en poblaciones de alto riesgo y en todos los demás que no son poblaciones de alto riesgo. Y hay fiebre reumática definitiva que es de tipo inicial o de tipo recurrente. Y hay un subtipo especial en la cual hay una fiebre reumática probable, pero no tiene una vinculación directa, pero sí hay una clínica que es corta o una ausencia de serología positiva, pero tiene un nivel de confianza del diagnóstico con una sospecha alta, y esto hace pensar a que haya una fiebre reumática probable. Importante para la definición. Entonces, ¿cómo denominamos que es una fiebre reumática definitiva inicial? Cuando hay presencia de 2 criterios mayores, o uno mayor y 2 menores, y por supuesto tiene que estar demostrada la infección por estreptococo del grupo A. Y una fiebre reumática definitiva con recurrencia es en la cual hay una infección previa con 2 criterios mayores, o uno mayor y uno menor, o 3 menores, más una infección por estreptococo del grupo A. ¿Cuáles son los criterios mayores? Los criterios mayores se dividen en la población de alto riesgo y en la población que no es de alto riesgo. La población de alto riesgo, la carditis, así sea subclínica, o sea, la que no tiene manifestaciones clínicas, es tomada en cuenta. Y eso es para población de alto riesgo, pero para población que no es de alto riesgo, o sea, para todos los demás, tiene que haber una carditis clínica. Esa es la diferencia y es una diferencia muy importante. Eso con referencia a la carditis. En la población de alto riesgo, la poliartritis o monoartritis o las poliartralgias son consideradas como criterio mayor en cuanto a la afección articular. En cambio, en poblaciones que no son de alto riesgo, solamente la poliartritis es considerada como un criterio mayor. La corea siempre va a ser considerada como un criterio mayor tanto en población de alto riesgo como en población normal. El eritema marginado es considerado en la población de alto riesgo como un criterio mayor. En la población que no es de alto riesgo, el eritema marginado también es muy característico y es considerado como criterio diagnóstico mayor. Y los nódulos subcutáneos están presentes en las 2 tipos de poblaciones, en los de alto riesgo y en los de no alto riesgo. De manera que la diferencia es simple. En la población de alto riesgo que tenga una afección con carditis, así sea subclínica, es considerada alto riesgo. La monoartritis, a partir de monoartritis o poliartralgias, es considerado como criterio mayor y el resto no varía. La corea, el eritema marginado y los nódulos subcutáneos son considerados en toda la población como criterio mayor. Y los criterios mayores son los que acabamos de ver, que se complementan con los criterios menores, de manera que las monoartralgias, la fiebre mayor de 38 grados, una PCR por encima de 3, cuando hago 3 es 3 miligramos por decilitro o 30 miligramos por litro, una BCG mayor de 30 o un PR prolongado son criterios menores. Cuando nos referimos a esos criterios menores, pero en población de alto riesgo. Cuando nos referimos a criterios menores en población de no alto riesgo, o sea, en toda la población general, la fiebre mayor de 38,5, la poliartralgia, la monoartritis aséptica, una PCR aumentada, una BCG aumentada y un PR prolongado son considerados como criterios menores. ¿Cómo uno hace el diagnóstico entonces?
de fiebre reumática definitiva inicial, basándose en dos criterios mayores. Si hay dos criterios mayores, se diagnostica fiebre reumática, pero tiene que tener además la infección por estreptococo del grupo A. O otro tipo de fiebre reumática sería en el que se presenta un criterio mayor y dos menores más la infección del estreptococo del grupo A. Eso daría una fiebre reumática. Diagnóstico de fiebre reumática. Las características cuando hablamos de carditis, cuando hablamos de aquí de carditis, que puede ser carditis clínica o subclínica. La subclínica es para población de alto riesgo y la carditis que tenga sintomatología es para todos los demás. De manera que, ¿qué es carditis? Está representado por una valvulitis del tipo mitral o aórtico. Estas son las dos válvulas más frecuentemente afectadas por fiebre reumática, sobre todo la mitral. ¿Cuáles son los puntos para hacer el diagnóstico? Que sea clínica o subclínica. ¿Qué nos va a hablar de una clínica? Que haya un soplo holosistólico. ¿Qué es un soplo holosistólico? Durante toda la sístole. Soplo holosistólico. El soplo holosistólico se da por el componente de insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral y tricuspidia tienen soplos holosistólicos, de manera que la insuficiencia mitral se escucha como un soplo holosistólico y lo vamos a escuchar. Eso es un soplo holosistólico, está dentro de toda la sístole. La manera más fácil para diferenciar un soplo holosistólico o un soplo sistólico o uno diastólico es tomando el pulso. Los soplos que son sistólicos coinciden con el pulso. Los soplos que son diastólicos no coinciden con el pulso, de manera que para diferenciarlos hay que tomar el pulso. Y aquí lo vemos. La representación de todo el primer ruido, se borra el primer ruido y va hasta el segundo ruido, pero el segundo ruido se conserva. En este caso, la auscultación que estamos escuchando es un soplo holosistólico con un segundo ruido pulmonar de intensidad normal. Ese es el soplo holosistólico. Pero en fiebre reumática hay otro tipo de soplo que se denomina careicums, en el cual hay un componente mesodiastólico. Ese componente mesodiastólico se da por que hay una estenosis relativa de la válvula mitral al paso de la sangre del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo. Esa estenosis relativa se da por la insuficiencia mitral que va a sobrecargar de volumen la aurícula izquierda y posteriormente hace estenótica relativa a la válvula mitral y origina el soplo de careicums. Entonces sería un componente sistólico con un componente diastólico. Entonces sería lupf, dupf, lupf, dupf. Los dos componentes, tanto sistólico como diastólico. Pero el soplo característico de insuficiencia mitral es este, un soplo en toda la sístole. Muy bien. Entonces, de manera temprana se establece una insuficiencia valvular o regurgitación valvular. De manera tardía puede haber doble componente, o sea, doble lesión valvular. ¿Qué es doble lesión valvular? Que haya insuficiencia mitral, o sea, regurgitación mitral, y estenosis valvular, o sea, estenosis valvular porque las válvulas no logran cerrarse por completo y dejan de volver la sangre. Entonces, puede haber regurgitación por insuficiencia, que puede ser de los dos tipos de válvulas más afectadas, mitral o aórtica, y puede haber estenosis valvular, que también puede ser de los dos, mitral o aórtica. ¿Qué va a originar esto? Pues que haya una falla cardíaca congestiva secundaria y la mejoría del 25 al 50% en el primer año con profilaxis adecuada. O sea, hasta la mitad de las personas que tienen fiebre reumática con carditis desarrollan una
resolución parcial de sus síntomas, por lo menos cuando se realiza profilaxis de manera adecuada. Y el pilar diagnóstico para la afección valvular siempre va a ser el ecocardiograma. Y el Doppler siempre lo hacemos. Cuando se hace ecocardiograma anatómico también se hace Doppler. Y el Doppler nos va a definir estenosis e insuficiencias. Se debe considerar un estudio seriado, incluso si la carditis no está presente al momento del diagnóstico. Esa es un nivel de evidencia 2 que es bueno. En poblaciones de riesgo moderado a alto debe realizarse aún en ausencia de soplo, porque recordemos que la carditis subclínica en población de riesgo es considerado como un criterio mayor. Eso es una evidencia 1B. Cuando hablamos de ecocardiograma, hacemos un ecocardiograma para evaluar la morfología y otra característica es para evaluar el Doppler, los flujos. Cuando hablamos de morfología, la afección de la fiebre reumática da unos cambios agudos en la válvula mitral o en la válvula aórtica. Ya lo sabemos porque son las válvulas más afectadas. Entonces, ¿cuáles son las afectaciones? Hay afectaciones agudas y afectaciones crónicas. Las afectaciones agudas, inicialmente una dilatación del anillo, la elongación de las cuerdas, la ruptura de las cuerdas también puede estar presente, y la ruptura de una cuerda, de una valva, origina una insuficiencia valvular grave, y eso es indicación de cirugía. La nodularidad en las valvas también está presente y ya lo vimos en una muestra morfológica. Y los cambios crónicos en la válvula mitral son engrosamiento de las válvulas, por esto se origina más tardíamente la estenosis. Engrosamiento y fusión cordal, que también va a originar estenosis, porque la válvula no cierra adecuadamente. Y una restricción del movimiento de las valvas, aquí lo coloco. O sea, las valvas no se mueven adecuadamente porque están engrosadas, calcificadas. Están calcificadas. Y la severidad la evaluamos con el Doppler. ¿Qué es la severidad de la afección de la fiebre reumática? En una insuficiencia mitral debe tener estos 4 criterios. Que se ha visto en al menos 2 planos ecocardiográficos, que la longitud del jet tenga más de 2 centímetros por lo menos en un plano, y que la velocidad pico sea alta, quiere decir 3 metros por segundo. Y el jet de insuficiencia, como sabemos que la insuficiencia mitral es en toda la sístole, quiere decir un jet de insuficiencia holosistólico o pansistólico, o sea que ocupe toda la sístole. Cuando hablamos de regurgitación aórtica tiene que tener estos 4 criterios. Que se ha visto en al menos 2 planos, lo mismo que el de la mitral. La longitud del jet debe ser mayor o igual a 1 centímetro en un plano, diferente al de la mitral, que es de 2 centímetros en un plano, porque la insuficiencia mitral va hacia el atrio izquierdo, que tiene presiones bajas, entonces la velocidad es más grande y el jet llega a ser más alto. En cambio, en la insuficiencia aórtica va hacia el ventrículo, y en el ventrículo pues la presión no llega a llevar el jet en una longitud mayor, por eso es de 1 centímetro. La velocidad pico es igual, 3 metros por segundo, y el jet tiene que ser pandiastólico, porque la insuficiencia aórtica lo que origina es un soplo diastólico. Ecocardiograma transtorácico. Esta es una vista de 4 cámaras. En esta vista de 4 cámaras podemos ver las aurículas en la parte inferior. Aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Se denota que la aurícula izquierda tiene sobrecarga de volumen porque, como lo señala la flecha, tiene un aneurisma del septo interatrial. Ese aneurisma del septo interatrial desplaza el septo interatrial hacia el lado derecho por un aumento de presión. Además, la válvula atrioventricular izquierda está engrosada. Noten que la
válvula atrioventricular derecha es una cintilla que casi no se ve, o sea que ecográficamente no resalta tanto. En cambio, la válvula mitral tiene un engrosamiento irregular, granular, fibroso de la válvula mitral. Vamos a ver el eco en corrido. Entonces tenemos un funcionamiento, tenemos un defecto de la coaptación de la válvula mitral. Esto es un acercamiento con zoom en donde se ve la válvula mitral granular con un defecto de coaptación, una insuficiencia grave de la válvula mitral. La insuficiencia es grave porque se va hasta las venas pulmonares, tiene un diámetro de insuficiencia más de 2 centímetros y como podemos ver acá en esta diapositiva del Doppler, el Doppler normalmente tiene dos ondas para la función diastólica. La onda E, que siempre va a ser mayor en los casos de corazones normales, y una onda A, que es menor, que corresponde a la patada auricular. Pero en este caso podemos ver que hay una disfunción diastólica porque la onda E de llenado rápido auricular es pequeña, o sea, quiere decir que el paso por la válvula mitral de manera pasiva no es libre y en cambio está dependiente de la patada auricular, que es la onda A, de manera que tiene una inversión de las ondas de disfunción diastólica. La relación EA está al revés, E no es mayor que A, sino A es mayor que E, lo cual denota una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Podemos ver acá una insuficiencia, que como lo podemos ver en este Doppler, la insuficiencia es durante toda la sístole, por lo que tiene una insuficiencia mitral. Las insuficiencias mitrales son de soplos holosistólicos, o sea, durante toda la sístole, y por supuesto se representa en el Doppler como una insuficiencia que corresponde a toda la sístole. Noten que la onda E, la onda A y la insuficiencia del Doppler que está durante toda la eyección, quiere decir pansistólico o holosistólico del Doppler, por lo cual decimos que es una insuficiencia mitral. Y esta insuficiencia mitral es grave con un gradiente aproximado de 73, gradiente de presión de 166, o sea, tiene una presión ventricular aumentada, elevada, con una velocidad, miren, 644 centímetros por segundo, cuando debería ser menor de 300, por lo cual decimos que es una insuficiencia grave. O sea que este paciente tiene indicación de reemplazo valvular mitral o de intervención de la válvula mitral. Bueno, vemos el defecto de coaptación de nuevo. En cuanto a la morfología, hay cambios agudos versus crónicos de la válvula aórtica. De manera que inicialmente es un engrosamiento focal e irregular de las valvas, con un defecto de la coaptación de las válvulas, sobre todo la válvula mitral, pero también presente en la válvula aórtica. El movimiento restringido de las valvas es cuando ya hay una infiltración granular fibrosa que hace que haya el soplo de Carey-Coombs que ya habíamos descrito, por lo que hay insuficiencia y estenosis relativa de la válvula mitral por sobrecarga de volumen y el prolapso en algunos casos valvar, que es indicativo de corrección quirúrgica. Hay que descartar insuficiencia cardíaca congestiva y por el riesgo que hay de turbulencia tiene más riesgo de miocarditis, pericarditis y otras formas de cardiopatías. Este es un ecocardiograma en el cual vemos un eje paraesternal largo donde denotamos el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Tenemos ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, tracto de salida del ventrículo izquierdo, válvula aórtica, y esta es la válvula mitral. Nosotros sabemos que esta es la valva anterior de la válvula mitral y esta es la valva posterior de la válvula mitral. Acá denotamos un 4 cámaras en el cual vemos una válvula mitral y aquí está la válvula tricuspidia. En esta válvula mitral vemos una turbulencia con una insuficiencia de la válvula mitral que llega hasta el techo de la aurícula y compromete también las venas pulmonares. Luego hay una inversión de flujo en las válvulas, en las venas pulmonares. Las venas pulmonares tienen una dirección que va del pulmón a la aurícula izquierda. Pero en este caso vemos que hay un flujo
azul, o sea que denota una insuficiencia porque va en contra de, acá está el transductor, va en contra del transductor, o sea quiere decir que es una insuficiencia, va hasta el techo del atrio y compromete la vena pulmonar. Luego, esta es una insuficiencia grave. Aquí claramente se ve una dilatación de la aurícula izquierda, la dilatación de la aurícula izquierda por una insuficiencia de la válvula mitral grave. Vamos a ver el video. Podemos denotar la insuficiencia grave de la válvula mitral que pega sobre el techo y sobre el lado más extremo de la aurícula izquierda, o sea, el lado más izquierdo. Luego, las venas pulmonares de este lado izquierdo están comprometidas con una dilatación e inversión de flujo. Además, podemos denotar que la válvula mitral tiene una aceleración de flujo hacia adelante con un más de 2 centímetros, lo que indicaría que también tiene una estenosis e insuficiencia, o sea, esta válvula mitral tiene doble lesión valvular. En cambio, al revisar la válvula aorta, también vemos un flujo azul que desciende sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo cual quiere decir que es una insuficiencia de la válvula aórtica. Esa insuficiencia de la válvula aórtica corresponde a la doble lesión de válvulas que tiene la fiebre reumática, de manera que tiene afectación en la válvula mitral y tiene afectación en la válvula aórtica. Este es un caso claro de una carditis valvular reumática. En esta diapositiva podemos ver un tracto de salida del ventrículo izquierdo en el cual hay una inversión de flujo que por acercarse al transductor es rojo, lo cual denota una insuficiencia de la válvula aórtica mayor de 2 centímetros, lo que describe una insuficiencia aórtica grave. O sea, este paciente tiene una insuficiencia aórtica grave con válvulas engrosadas, seguramente secundaria a una fiebre reumática. Acá está en zoom, en el que podemos ver la válvula aórtica afectada con un chorro que pega contra el septo interventricular y se desplaza sobre el tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo cual denota una insuficiencia aórtica grave. La severidad de la carditis progresa desde leve, moderada y grave. Leve es una insuficiencia leve de la válvula mitral o aórtica sin clínica, quiere decir sin insuficiencia cardíaca congestiva, sin cardiomegalia en la radiografía de tórax, con un electrocardiograma sin prolongación del PR y con un ecocardiograma sin dilatación de cavidades. Esa es una carditis reumática leve. La moderada es una lesión moderada por ecocardiograma o aumento de las cavidades con un jet de la válvula mitral que llena la mitad de la aurícula izquierda. El jet aórtico es del 15 al 30% del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo con una inversión de flujo. Y denominamos una carditis grave cuando tiene una cirugía cardíaca inminente o previa, hay una lesión valvular y en la placa, en la radiografía, hay una cardiomegalia. Y cuando tiene una lesión grave en el ecocardiograma con una insuficiencia que da hasta las venas pulmonares, como lo vimos en el caso de la diapositiva, y una inversión de flujo en la válvula aórtica. Esa sería una carditis grave indicativa de cirugía. El tratamiento de la fiebre reumática se basa, uno de sus pilares es la prevención primaria, antes de que se desarrollen las lesiones valvulares de fiebre reumática que lleven a insuficiencia cardíaca. Sabemos que es ideal confirmar la infección por estreptococo del grupo A, pero el manejo empírico está justificado. La prueba rápida de estreptococo por hisopado o cultivo faríngeo es indicativo para dar manejo a las infecciones faríngeas. En los niños mayores de 30 kilos se coloca una penicilina G-benzatínica de 1.200.000 unidades y por debajo de 30 kilos 600.000 unidades. Cuando no es posible la inyección, se da fenoximetilpenicilina con una dosis de 15 miligramos por kilo que puede llegar hasta 500 miligramos vía oral por 10 días. En los alérgicos
al benzetacil se les coloca eritromicina, pero no es lo indicado. Esta es la justificación para tratar los pacientes que tienen estreptococo del grupo A con un test rápido. El test rápido para faringitis por estreptococo del grupo A en este metaanálisis llegó a la conclusión de que las pruebas rápidas tienen una alta sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es por encima del 86% y la especificidad es del 96%. Luego es bueno. Es útiles para el diagnóstico rápido de faringoamigdalitis por estreptococo del grupo A y para su oportuno manejo. No requiere respaldo de cultivo o antígeno porque sabemos que los tests con cultivo o antígeno pues no aíslan y no son tan buenos. Y otra de las preocupaciones es el tratamiento con macrólidos en la falla por faringitis por estreptococo del grupo A en fiebre reumática. Y la preocupación es en la siguiente: la resistencia a los macrólidos es del 50% desde el año 2000 por el sobreuso que se le daba a los macrólidos y las tasas de resistencia altas que tienen. Pueden ser efectivos, pero no deben usarse sin medidas de precaución. Solo deberían ser indicados si hay alergia grave a la penicilina, que es el tratamiento de elección. La fiebre reumática y carditis, cuando se hace una sospecha clínica de que tiene una carditis por fiebre reumática, pues hospitalicemos al paciente, observémoslo, se le inicia acetaminofén, se debe confirmar el diagnóstico con un electrocardiograma para ver la prolongación del PR, un ecocardiograma para ver las cavidades, las válvulas, solicitar en los casos en los que esté disponible los AELOS y los paraclínicos complementarios, vigilar al paciente con frecuencia cardíaca, temperatura, frecuencia respiratoria, tensión arterial cada 6 horas, hacer balances de líquidos, porque si el paciente está en falla cardíaca uno puede restringirle los líquidos a 1500 por metro cuadrado de superficie. Dieta con líquidos libres si no hay insuficiencia cardíaca congénita, insuficiencia cardíaca congestiva, y reposo en cama y tomar los síntomas. El manejo específico en todos es colocar el benzetacil o penicilina B oral por 10 días. En los alérgicos, eritromicina, que no es tan buena, ya lo sabemos. En artritis y fiebre, la primera línea de administración es acetaminofén. ASA y AINES si no mejora con acetaminofén. En la Corea lo manejan los neurólogos. La mayoría no requieren manejo, se utiliza carbamazepina o ácido valproico. Y en carditis lo importante es tener reposo, hacer el ecocardio, tratar la insuficiencia cardíaca congestiva. Glucocorticoides en el caso que estén indicados, porque ya vamos a ver algunas preocupaciones acerca de los glucocorticoides, y considerar cirugía en el caso de que tenga una carditis severa o grave y en el caso en el que tenga ruptura cordal. La carditis, la prioridad es hacer el ecocardiograma y evaluarlo por cardiología, dar medicación antifalla cardíaca, que son diuréticos, hacer restricción de líquidos en el cual tenga insuficiencia cardíaca congestiva, los IECAS en casos de fallas graves, los glucocorticoides en carditis graves, con algunas precauciones. La digolsina, que ya no está tan indicada, se utiliza en algunos casos con fibrilación, en los que presentan fibrilación auricular, y si el gasto cardíaco mejora la artritis y la fiebre, se deben suspender los AINES. Se debe cuando considerar la cirugía reparadora, cuando hay una ruptura cordal, cuando hay una insuficiencia de las válvulas afectadas mitral o aórtica grave, con edema pulmonar, o sea, con congestión pulmonar, con falla cardíaca, y uno en lo posible debe diferirla hasta que se normalicen los reactantes de fase aguda. Aquí está una de las preocupaciones grandes, y es que el tratamiento antiinflamatorio para la carditis en fiebre reumática aguda tiene poca evidencia del beneficio de los corticosteroides o de las inmunoglobulinas intravenosas para reducir el riesgo de lesiones valvulares en pacientes con fiebre reumática aguda, de manera que el corticoide tiene sus precauciones, se utiliza, pero no ha mostrado una gran utilidad. La carditis tiene algunas drogas. Inicialmente los diuréticos de ASA están indicados para falla cardíaca, falla renal y falla hepática, de vía oral o endovenosa, dependiendo del paciente.
Su dosis es de 0,5 a 2 miligramos por kilo, 2 a 3 veces al día, con una media de dosis de 1 miligramo por kilo por día, llegando hasta más o menos el promedio de la dosis, 2 miligramos por kilo por día. Y la dosis máxima es de 6 miligramos por kilo por día y no se debería exceder nunca más de 80 miligramos al día. La espironolactona se utiliza para falla cardíaca. Su dosis es de 1 a 3 miligramos por kilo por día con una dosis máxima de 100 a 200 miligramos al día en 1 a 2 dosis. Esa es la dosis. El enalapril se utiliza como vasodilatador sistémico y para una función del ventrículo izquierdo alterada. La dosis es de 0,1 miligramos por kilo por día en 1 o 2 dosis y se puede incrementar gradualmente cada 2 semanas con una dosis máxima de 1 miligramo por kilo por día en 1 o 2 dosis al día. La digoxina en desuso, utilizada antes para falla cardíaca y fibrilación atrial con una dosis de 15 microgramos por kilo por día de manera oral y se inicia con 5 microgramos por kilo cada 6 horas, llegando a 3 a 5 microgramos por kilo por dosis cada 12 horas con una dosis máxima de 125 microgramos cada 12 horas oralmente. Está en desuso. El captopril se utiliza para falla cardíaca en una dosis de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo por día, cada 8 horas, incrementando de 1 a 1,5 miligramos por kilo por dosis cada 8 horas. Esto cuando no está disponible la furosemida. Y la prednisona o prednisolona se utiliza en ¿cuáles casos? En los que haya una carditis grave, en los que haya pericarditis, en los que haya falla cardíaca, la pericarditis con derrames pleurales. La dosis es 1 a 2 miligramos por kilo por día y si se usa por más de una semana, recordemos que se debe hacer un descenso gradual de 20 a 25% por semana y no se debe dar una dosis mayor a 60 miligramos al día. Ya hablamos de prevención primaria, ahora vamos a hablar de prevención secundaria. Después de que me dio la fiebre reumática, ¿qué tengo que hacer? La primera línea siempre va a ser la penicilina benzatínica. 600.000 unidades en el menor de 30 kilos. En el mayor de 30 kilos, 120, 1.200.000 unidades. 1.200.000 unidades intramuscular. Es la más efectiva. O de segunda línea la penicilina V, que es vía oral, para niños menores de 20 kilos, 250 miligramos, y para adolescentes y adultos mayores de 20 kilos, 500 miligramos, y se debe dar 2 a 3 veces por día. Uno no debería utilizar eritromicina para prevención secundaria, solamente en los que haya una anafilaxia vinculada a la penicilina. ¿Cuáles son las recomendaciones de la duración de la profilaxis en prevención secundaria? Cuando no hay una carditis, se debe dar mínimo por 10 años después del episodio reciente de fiebre reumática o hasta los 21 años. Cuando hay una carditis moderada, se debe dar hasta la edad de 30 años. Y cuando es grave, hasta los 40 años de edad o 30 años después de la carditis. El seguimiento en enfermedad grave se debe dar una profilaxis hasta los 40 años, ya vimos, cada 4 semanas, o sea, 28 días. Cada 3 a 6 meses se debe valorar por ecocardiografía y cardiología. Hay que vacunarlos para la influenza anual y el neumococo es una recomendación que se debe individualizar, pero deberían utilizarse. En enfermedad moderada se debe dar la profilaxis con penicilina benzatínica cada 28 días hasta los 30 años. Se debe hacer una revisión cada 6 meses, hacer ecocardiograma, valorar la vacunación para influenza anual, valorar al niño y al adolescente, en los dos casos, en enfermedad grave y moderada, por odontología. Y en enfermedad leve, se debe dar profilaxis por 10 años o hasta los 21 años, lo que ocurre primero. Cada 28 días, hacer una revisión médica anual, ecocardio cada 2 años y revisión
dentaria anual. Al finalizar la profilaxis se debe hacer un seguimiento médico y odontológico anual, si no ha progresado, por supuesto. En los pacientes en los que se llevó a cirugía se debe hacer una revisión médica, electrocardiograma, radiografía, ecocardiografía, reactantes de fase aguda, función renal y ionograma cada 3 a 4 semanas. Si se pierde una dosis, debe existir un programa para contactar al paciente si se han pasado más de 3 días de la fecha de aplicación. En los viajes se debería adelantar la aplicación de 2 a 3 semanas para que el paciente pueda viajar sin necesidad de estar preocupado por la profilaxis con penicilina benzatínica. Los grupos de alto riesgo para la AJA deben recibir antibiótico profiláctico. ¿Cuáles son? Profilaxis en endocarditis infecciosa, estamos hablando, no profilaxis para fiebre reumática. ¿Cuáles son las profilaxis para endocarditis infecciosa para procedimientos dentales? Los pacientes con endocarditis infecciosa previa, pacientes con un trasplante cardíaco y que desarrollan valvulopatía en un corazón implantado, se debe dar profilaxis dentaria. En pacientes que tengan reemplazo valvular con válvula protésica, o sea, un reemplazo valvular o matural protésico. Aquí caben los pacientes con fiebre reumática que requirieron reemplazo valvular, en los cuales además de dar profilaxis con penicilina benzatínica para profilaxis para prevención primaria o secundaria de fiebre reumática, se debería dar además profilaxis para extracciones dentales para endocarditis infecciosa. Los pacientes con cardiopatía congénita, cianótica no reparada, se les debería dar profilaxis para endocarditis infecciosa ante procedimientos dentales. Y en los cardiópatas reparados con material protésico o dispositivo durante los primeros 6 meses después del procedimiento, o sea, fiebre reumática. En las cardiopatías reparadas con defectos residuales en el sitio o que sea adyacente al sitio de un parche protésico o un dispositivo, se les debería dar profilaxis para endocarditis infecciosa. Esta fue la bibliografía que se utilizó para la revisión de fiebre reumática, carditis reumática.